asesoría. Ya estamos, a ver. Sí, ya estamos grabando. Bueno, esto es Humanidades 1. Vamos a tener asesoría a esta hora. Ya les había comentado hace un momento que depende cómo estén los tiempos. A lo mejor podamos ir compactando un poco para que no tengan que conectarse dos veces, pero es dependiendo de lo que vayamos trabajando. Entonces, a veces sí vamos a tener las dos asesorías y a veces quizás solamente una en donde hablemos de las dos porque hacemos solamente el cambio y a lo mejor utilicemos un mismo enlace. Entonces, con el nuevo cambio del modelo educativo, de la propuesta educativa, se hace un cambio y hay varias asignaturas o WACs ahora que cambian de nombre. Ahora se han agrupado varias disciplinas y se les ha llamado humanidades. Tiene mucho relación con lo que antes se veía quizás el primero que era ética y que después se veía filosofía, entonces, y que ahora vamos a agrupar estos contenidos. Entonces, eso proponen las humanidades. Entonces, les voy a presentar aquí, les voy a proyectar una presentación. Ahí lo deben de estar viendo. Díganme si se ve. Sí se ve. Muy bien. Entonces, a manera de introducción, ¿qué son las humanidades? Bueno, primero, aquí posiblemente, bueno, no sé si alguien ya exploró en la plataforma, ya exploraron el contenido, sobre algunos contenidos que vienen sobre qué son las humanidades, sugerencias de videos, viene también una evaluación diagnóstica que es mediante un foro. Entonces, a lo mejor ya tienen alguna idea. Esta imagen me gusta, la volví a colocar aquí, aunque ya les había comentado en la sesión anterior, es el David. Y bueno, vamos a definirlas como un conjunto de disciplinas que se enfocan en el estudio del ser humano. Es decir, hay otras disciplinas que se agrupan, que comparten la misma idea de estudiar cuestiones de comportamiento, de organización, las reflexiones, la generación de ideas y la gestión del conocimiento, y que todo tiene que ver también con el funcionamiento de las personas. Entonces, desde una cuestión política, desde una cuestión social, desde una cuestión filosófica, cómo van surgiendo una serie de reflexiones y cómo todo lo que nos rodea nos permite brindarnos una información. Entonces, esa información la podemos ir cuestionando y podemos también cuestionar nuestro comportamiento y el funcionamiento que tenemos dentro de la sociedad. Entonces, eso tiene que ver con las humanidades. Hay interrogantes, desde luego, y reflexiones, sobre todo porque una de las principales disciplinas es la ética y la filosofía. Entonces, desde luego que tienen que haber reflexiones sobre todo lo que nos rodea, por qué pasa, por qué somos así, por qué nos comportamos, qué tiene que ver o cuál es la situación, por ejemplo, de la libertad, de la esclavitud, de los valores. Esto tiene relación con lo que es las humanidades y que al mismo tiempo nos permite pensar todo aquello que nos hace humanos, nuestro comportamiento, nuestro pensamiento, nuestra forma de ser. Entonces, estas tienen su origen en el Renacimiento, una de las épocas de la historia que a mí me gustan mucho, sobre todo porque hubo una explosión artística y cultural, porque hubo una presencia de competencia de habilidades, de desarrollo de habilidades y generación de mucho pensamiento, aportes filosóficos, sobre todo porque se quería, como su nombre lo menciona, retomar o regresar a aquellas ideas de la edad antigua, de la cultura griega, por ejemplo, y entonces el concepto de hombre tiene una visión distinta. El hombre es concebido y analizado como un ser con muchas cualidades, con muchas capacidades, y entonces hay algo que pasa a ser antropocentrismo, es decir, se convierte como en el centro de la sociedad, en el centro de todo. Y entonces, lo que ya había comentado, hay un desarrollo artístico y cultural en potencia. Hay muchos personajes que, por ejemplo, en la historia del arte podemos ubicar como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael, Donatello, que después los atribuyeron a nombres de tortugas ninja. Y hay otros personajes como por ejemplo Giovanni Strazza que vienen surgiendo después.
Y en la pintura, en la música, en la literatura hay grandes aportes como por ejemplo la Divina Comedia de Dante, y que ya desde antes había tomado también la Ilíada, la Odisea, que empiezan a hablar un poco de estas capacidades que tiene el hombre, el ser humano. Entonces hay un desarrollo intelectual, filosófico, artístico y cultural desde el Renacimiento, en donde se empieza como a hablar ya un poco de las humanidades, de las disciplinas que integran a las humanidades. ¿Cuáles son estas disciplinas? Algunas principales podemos mencionar a la filosofía, la ética, la lógica, la estética, la literatura, dice aquellas disciplinas que tengan que ver con estudios de la lengua, el derecho también entra ahí, la antropología, entre otras disciplinas. Todas ellas cumplen con una función de ir analizando cómo va funcionando o cómo va interactuando el hombre dentro de la sociedad en diferentes situaciones, y cómo también va haciendo aportaciones o generando huella a través del tiempo, como por ejemplo, una de las evidencias son las expresiones artísticas, expresiones literarias y todos los aportes filosóficos e ideas que a través de diferentes épocas de la historia se han ido generando. Entonces, algo que sí vamos a ver mucho aquí son aportes de filósofos, de pensadores, desde diferentes puntos de vista que hay que ir analizando, y que, bueno, a lo largo de todo lo que vamos a ver de humanidades, ahí van a encontrar siempre reflexiones filosóficas de diferentes pensadores. Entonces vamos a ir confrontando también las ideas. Ahora, ya dentro de esta perspectiva filosófica, hay disciplinas que están relacionadas, y que esto también vamos a ver en una de las primeras partes de la secuencia temática. Y entonces, dentro de estas disciplinas filosóficas vamos a encontrar a la axiología, que tiene que ver con el estudio de los valores principalmente, y cómo se van implementando o analizando, poniendo en práctica dentro de la sociedad. Vamos a encontrar, por ejemplo, a la epistemología, que en pocas palabras se enfoca mucho en la generación del conocimiento, cómo se va creando el conocimiento en diferentes disciplinas también. Vamos a encontrar, bueno, estas disciplinas son algunas como las más relacionadas con los aspectos filosóficos, y que todas nos aportan estas reflexiones y conocimiento. A la lógica y la estética, que aquí lo uní porque nos permite también ir generando un razonamiento, un pensamiento crítico, en ir viendo la manera en que nos podemos ir expresando, analizar un poco los argumentos, y también la manera en que podemos ir articulando ideas. La ontología, que se basa un poco como en el origen de las cosas, en la raíz, las propiedades de la existencia de las cosas. Entonces, desde luego hay como que una investigación, una reflexión, todo surge a partir de una pregunta. La antropología, que observa mucho el comportamiento del hombre también a través del tiempo, sus conductas y la interacción entre otros seres humanos. La ética, en la cual se enfoca un poco hacia la perspectiva de los valores, de la moral, eh, esto en función de las normas, de las reglas, de la conducta. Y la gnoseología, que también aporta reflexiones en torno a lo que vamos conociendo, el significado de las cosas y las mismas reflexiones. Entonces, estas disciplinas filosóficas sí están relacionadas desde luego con la reflexión, con la generación de conocimiento, y por ahí vamos a ir introduciendo lo que son las humanidades, partiendo o teniendo como base principal para este momento a la filosofía. Por eso es que van a haber muchos otros pensadores. Bueno, aquí hay algunas interrogantes, y que, bueno, ahorita vamos a realizar un ejercicio. Estas interrogantes vienen dentro de dos actividades de la plataforma. En la primera, que era una evaluación diagnóstica, en donde se van a presentar y contestar algunas preguntas como las que vienen aquí. Y en la otra es un foro, que este foro tiene una ponderación. Por lo tanto, es la primera actividad, la participación en el foro, que dice algo así como
reflexionando sobre las humanidades. Entonces, ¿cómo funcionan las humanidades en mi vida? Es una de las primeras preguntas. ¿Cómo defines las virtudes o qué serían las virtudes para ustedes? Desde el punto de vista de cada uno, ¿a qué se refieren las normas o qué creemos a qué se refieren las normas? ¿Qué se cuestiona en las humanidades? Si la filosofía sirve realmente en la vida. Y una de las últimas preguntas que venía dentro del foro es, ¿por qué estoy aquí? Muchas veces no sabemos contestar esta pregunta, pero sí nos pone como a pensar, pero está enfocado hacia plantear o pensar en aquellos objetivos de la vida y reflexiones simplemente del entorno. Puede ser porque estoy preparando, me estoy estudiando, porque tengo muchas capacidades y ganas de superarme. Entonces, hay diferentes maneras de ir contestando. Entonces, vamos, de manera general, me gustaría escuchar algunas opiniones para la primera pregunta. ¿Cómo funcionan las humanidades en mi vida? Ah, yo la quité, ahí está. Vamos a ver. Creo que, a ver, quité otra, la voy a volver a poner. Si alguien tiene una participación, ¿cómo consideran que funcionan las humanidades en mi vida? Si ya participaron en el foro, a lo mejor ya tengan esta respuesta. ¿Alguien? ¿Alguien quiere comentarnos? De acuerdo a lo que ya vimos, hay diferentes disciplinas en donde se incluyen las humanidades, la literatura, la filosofía, la ética, incluso también el arte, algunas asignaturas o disciplinas que tienen que ver con el estudio lingüístico, que tienen que ver con el estudio lingüístico, con la lógica, con la estética, con este tipo de disciplinas que nos generan conocimientos y reflexión. Entonces, de acuerdo a esto, ¿cómo funcionan o cómo deben de funcionar las humanidades en mi vida? Voy a volver a compartir esta presentación para que tengan ahí las preguntas. Ahí las pueden estar viendo. Entonces, vamos a ver, Alexander Julián Gómez, coméntanos, ¿qué opinas de las humanidades o cómo crees que funcionan en nuestra vida? Pues yo pienso que las humanidades en nuestra vida pues nos sirven mucho, ya que en nuestro día a día es muy funcional para nosotras las humanidades. Sí, claro, hay quien piensa que no tiene mucha función el pensar, por ejemplo, en la filosofía, en cuestiones de la ética, y que hay que dedicarse o a ejercer otras disciplinas, pero pues en realidad sí es interesante, sí es importante. Vamos a ver, eh, Brian, ¿te encuentras por ahí? ¿Qué opinas de las humanidades? ¿Cómo funcionan en tu vida? ¿Cómo crees que en toda nuestra vida pueden funcionar? Pues yo pienso que las humanidades en mi vida funcionan como Ajá, me ¿cómo? ayudan a hacer las cosas más fáciles. Bien. Sí, puede ser, dependiendo de cómo lo veamos. Yo creo, bueno, a mí me agrada también esta perspectiva que el generar siempre reflexiones, el pensar sobre algo, el buscar una mejor interacción y armonía con la sociedad, nos hace mejores personas y además nos da mejores conocimientos, nos apertura a que aprendamos de mejor manera también. Vamos a revisar la siguiente pregunta para no tardarnos mucho. Siguiente, ¿cómo definen a las virtudes? ¿Alguien? Esa es una pregunta un poco más fácil que la anterior, yo creo. Pero, ¿cómo definen a las virtudes? ¿Qué sería una virtud? ¿Alguien que nos quiera aportar esta idea de cómo definen a las virtudes?
Pues a ver, creo que no he escuchado a Jorge Gudiño. ¿Estás por ahí? Para ti, ¿qué son las virtudes? Jorge Gudiño, ¿estás ahí? ¿Me escuchan? Sí, 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 te escuchamos. Para mí las virtudes creo que es alguna cualidad que se encuentra en alguna persona, ¿no? Decir como, pues no sé, yo tengo esa virtud de, no sé, practicar algún deporte que se me da bien o cosas por el estilo, es tener alguna virtud, alguna cualidad sobre ti o sobre alguna cosa. Ok, bien, bien. Es una buena respuesta. Diana, nos levantó la mano. Te escuchamos. Puede ser algo en lo que una persona es buena, no solamente en una actividad, sino también como es como persona. Claro, es sobre todo hacia algo que nos distingue como ser buenos, porque también están, por ejemplo, habilidades que es algo en lo que te podemos destacar, pero una virtud también nos hace ser bueno, una característica que nos hace ser bueno. Bien, Diana. Vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿Y las normas a qué se refieren entonces? Para quien ya haya contestado en el foro, ahí puede retomar esta misma idea. ¿A qué se refieren las normas? De todas maneras, hay un archivo ahí que nos ilustra un poco una presentación, entonces para que lo revisen con tiempo cuando tengan que contestarlo dentro del foro. Ana Esther, a ver, coméntanos. ¿Estás por ahí, Ana Esther? Sí, 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 estoy aquí Ok, muy presente. bien. Las normas para mí son como una regla, como que hay que cumplir las normas, obedecerlas, no sé, ah, pues para mí son algo para obedecer, haz de cuenta como las normas que me dejan aquí en mi casa, que dice, pues para mí son eso, las normas de obedecer, no sé. Bien, claro, necesitamos tener algunos lineamientos para ir más o menos siguiendo nuestra conducta, ordenando. Sí, Alexander. Yo creo que las normas son, sirven para mejorar la conducta, este, sí, para mejorar la conducta con las normas. Claro, bien, gracias, Alexander. Eh, ¿Volviste a levantar la mano? O es la misma. Sí, creo que es la misma. Entonces, ahí tenemos una idea de para qué nos sirve. En todo ámbito van a haber lineamientos, normas, porque nos va indicando más o menos cuál es la ruta que tenemos que seguir para ir guiando nuestro comportamiento y muchas veces se pueden desobedecer o se rompen. Entonces, ahí va a entrar un cuestionamiento, quizás para otras sesiones, si están hechas para romperse o por qué se hace. Entonces, de ahí pueden ocasionar como un desequilibrio. Hay quien justifica que es necesario por la situación, pero bueno, entra ahí como que el cuestionamiento si realmente están hechas para romperse. Pero nos ayuda mucho a regir un comportamiento, a seguir como una línea de qué es lo que tenemos que hacer en un trabajo, en la escuela, en cualquier parte donde nos encontremos, siempre va a haber una normativa, incluso dentro de nuestra casa, como nos comentaba Esther, por ejemplo, hay también responsabilidades y deberes y que son parte como de conductas, bueno, de normas que se tienen que ir siguiendo. Bueno, dentro de la presentación encontramos otra pregunta como que entonces, ¿qué se cuestiona en las humanidades? Si la filosofía nos sirve en la vida y por qué estoy aquí. Me voy a pasar a la última pregunta. Vamos a ver si alguien nos quisiera comentar esta última pregunta. ¿Por qué estoy aquí? O sea, ¿qué podrían comentar ahí? ¿Hay alguien que no haya escuchado? Francisco May. Pues digamos que porque la verdad me pareció muy interesante el tema de la
de todo esto de lo que estamos viendo me pareció muy interesante. Aparte de que me gusta la historia, pues me pareció más interesante y digamos que estoy aquí para ver un poco más y entender un poquito más de la filosofía, de humanidades y de todo eso. Muy bien, qué interesante, Francisco. Y bueno, que te guste la historia también está muy interesante. Vas a ir aprendiendo también bastante. Y aquí entramos a una pregunta ya un poco más filosófica que nos permite como que profundizar un poco más en a lo mejor por qué existo, ¿no? ¿Por qué estoy aquí? En dónde estoy, dónde me encuentro, cuál es el momento, la situación, el lugar. Vamos ampliando como el panorama para ir estableciendo esta reflexión. Entonces, aquí es una de las primeras preguntas que la filosofía hace. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? Una participación más, vamos a ver quién tenemos aquí, que no haya participado. Fernanda, esta última pregunta. Sí, vi que abriste tu micrófono, pero lo cerraste. La última pregunta es esta, ¿por qué estoy aquí? Dice aquí, objetivos de la vida y reflexiones del entorno. Entonces, ¿qué nos puedes comentar, Fernanda? Nada, Fernanda Espejo. Pues Sí, te escuchamos. es porque estoy aquí general o no se escucha. Perdón, tengo el micrófono apagado. Sí, es como de manera general para ver un poco de reflexiones, tu punto de vista. Puede ser de cualquier cosa. Sí, claro, desde ahí, desde el pensar la respuesta, desde ahí empezamos como a hacer un poco de filosofía, a generar ideas. ¿Qué se te viene a la mente? Mm, no, bueno, en lo general siento que, bueno, por la pregunta, porque Fíjate bien, digamos hay que como que algunas ideas que vienen entre paréntesis en la presentación. Dice objetivos de la vida y reflexiones del entorno. Esto nos ayuda como que a ir o respondiendo esta pregunta. si se traba es porque estoy conectada con mi datos. Ok. Bueno, pues hablemos, no sé, de la escuela, pues siento yo que es más fácil, más... Y ya no te escuchamos. Escuché lo de que es más fácil. Pero bueno, creo que sí Es está la que me da idea. nervios. Sí, tú tranquila. Ahí vamos armando la idea. Entiendo que es, estás pensando, por ejemplo, en la modalidad y que se te hace más fácil. Eso también responde la pregunta. Esa aportación está bien. O sea, desde ahí, desde el punto de vista que lo veamos, vamos generando las ideas y pensando. Esa es una de las preguntas que viene en el foro para que vayan pensando la respuesta y vayan escribiendo, articulando bien las ideas. Entonces, les voy a presentar, ahí voy a dejar de compartir la pantalla aquí. Les voy a presentar igual rápidamente la plataforma antes de que finalicemos, donde está esta web de humanidades. Ahorita lo vemos. Bien, ahí ya lo deben de estar viendo. Sí,
¿Sí lo ven? Sí. Bueno, entonces, esto es la plataforma en el área de humanidades. En el periodo 1 hay 2 actividades y una evaluación. Entonces, primero, ahí está la presentación que he puesto con mis datos, algunos datos que ya les comenté. Hay una evaluación diagnóstica que veo que ya varios estuvieron participando. Entonces, aquí abajo agregan, le dan añadir un nuevo tópico o tema, agregan el nombre del tema y en la parte de abajo van a escribir como que la opinión de 2 cosas. Una presentación con ideas principales que vienen aquí, como una presentación individual considerando aspectos como nombre, edad, ideas del lugar donde vive. Esto lo podemos ver todos. Intereses o pasatiempos y las expectativas de este curso. Por si no se los pregunté porque lo vamos a ver aquí. Y ahí mismo, dentro de la participación, le damos un espacio y vamos a contestar estas preguntas que también vienen algunas aquí en la presentación. ¿Qué son para ti las humanidades? ¿Cuáles son las disciplinas filosóficas? Hay algunos videitos por ahí. ¿Cómo funcionan las humanidades en mi vida? ¿Cómo defines las virtudes? Y la última, desde tu punto de vista, ¿a qué se refieren los tornos? Entonces, primero la presentación de sus datos, más abajito, le damos un espacio y contestamos o tratamos de darle respuesta a estas preguntas. Aquí hay algunos compañeros que ya contestaron. He tratado de darle respuesta a algunos, me faltan todavía otros. Y también ustedes pueden hacer como que el comentario o responder en la aportación de sus compañeros si lo quieren hacer también y van reforzando la idea. Esto es a manera de presentación y de evaluación diagnóstica. Posteriormente viene aquí un ejercicio que dice arrastra las palabras, función de las humanidades y disciplinas filosóficas. Ya viene una introducción, concepto de humanidades. Hay una presentación que nos habla de las disciplinas filosóficas. Aquí le vamos a ir bajando. La ética y la filosofía, concepto de ética, concepto de filosofía. Algunas disciplinas que expliqué ahorita de manera muy rápida. Ontología, gnoseología, axiología, ética. Y un esquema que también refuerza las disciplinas filosóficas, antropología, ética, cosmología, metafísica, epistemología. Y todavía viene ahí mismo un video que habla de las disciplinas filosóficas. Más abajo, esas son sugerencias de videos que son las humanidades. Refuerza otra vez el concepto y viene un ejercicio para que lo realicen. Este no tiene una ponderación, pero es para que vayan viendo si de lo anterior lograron captar bien las ideas. Entonces, por ejemplo, las humanidades son una disciplina encargada de estudiar el comportamiento humano en cuanto a, vamos a completar una palabra, que nos falta ahí, religión, otra palabra, comunicación, y falta otra palabra. Entonces vamos arrastrando cada una de las palabras, la vamos colocando en los espacios. Cuando terminemos, le vamos a dar comprobar. Lo estoy haciendo al azar nada más, estoy leyendo la pregunta. Y vamos colocando las respuestas. Hay que leerlo bien para tratar de que salga bien. No estoy viendo la pregunta, entonces vamos a ver. Al final le damos comprobar. Entonces, 0 de 13, todas estuvieron mal, pero bueno, hay que leer bien las preguntas. Aquí hay una opción que dice reintentar, lo podemos hacer muchas veces. Esto es para ir reafirmando esos conocimientos. En verde les van a aparecer las que están correctas y en rojo las incorrectas. Y después viene una siguiente actividad. Esta es la primera actividad que tiene una calificación. Entonces, es una participación en el foro. Aquí hay un video de una charla TED sobre las humanidades, que dice que las humanidades también son ciencia, porque muchas veces se hace como esta distinción de que ciencia puede ser aquello que tenga que comprobarse y que requiera de un proceso científico, pasos. Entonces, aquí esta charla también está muy interesante y la participación en el foro consiste en establecer algunas reflexiones respecto a estas preguntas. ¿Cómo funcionan las humanidades en mi vida? ¿Qué se cuestiona en las humanidades? Esto tomando en cuenta que ya revisamos el contenido, la presentación, algunos videos de sugerencia y ya podemos tener un poco más de noción para definir qué se cuestiona. La siguiente pregunta, ¿la filosofía te sirve en la vida?
Y la última pregunta, que ya lo estuvimos más o menos comentando, ¿por qué estoy aquí? Reflexiones sobre la vida y lo que te lleva a ser parte de este proceso. Pues vamos a ver qué respuestas interesantes tenemos. Esta sí es una actividad que tiene una ponderación, hay que procurar contestar de la mejor manera, pensarle bien ahí qué vamos a poner, qué opinamos sobre cada una de esas preguntas para ir teniendo una mejor calificación ahí. Que se va a calificar la calidad en las respuestas a las preguntas, que no sea muy sencillo, sino que sí tenga un sustento, que tenga sus opiniones también, aplicación adecuada de los contenidos ya revisados, expresión escrita, lenguaje y ortografía, cuida que no haya faltas o errores ortográficos, y que haya por lo menos un comentario a uno de los participantes. Como es un foro, pueden ver las otras participaciones y comentarle a otro compañero. Entonces vamos a procurar que haya por lo menos una participación. Eso también lo voy a ir viendo. Y desde luego también voy a tratar de darle respuesta a todas las participaciones para que vayamos ahí haciendo esta retroalimentación. ¿Tienen una pregunta? Esta es la primera actividad. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Como tal, en esta actividad, si se dan cuenta, no tienen que subir ningún archivo porque solamente es participar en el foro contestando estas preguntas, pero sí tiene una ponderación, es decir, lo voy a calificar y se va a determinar cuánto sacan al final conforme a esos criterios. Entonces, no se les vaya a pasar, aquí sí tienen que participar todos en este foro. Bueno, vamos a revisar la siguiente actividad que todavía se abre a partir del 15. Tiene que ver con los valores y antivalores. Aquí hay una presentación que habla sobre eso. Y también sobre los vicios y pasiones. Entonces también aquí se refuerza por medio de el video. Esta charla también está interesante. Charlas TEDx. Y con esta información que se va a hacer, esta es la segunda actividad que tiene fecha límite de entrega el 29 de septiembre. La anterior era para el 15 de septiembre. Entonces, para que no se confundan en las fechas. Se pide elaborar un mapa mental en el que se demuestren algunos elementos relacionados como las pasiones, los vicios, los valores y antivalores. Tomando en cuenta que un mapa mental tiene imágenes, ideas claves o centrales de cada uno de los temas y pues se tiene que entender cada uno de los elementos, trabajarlo con creatividad y originalidad. Entonces, es la segunda actividad de este primer periodo. ¿Preguntas? Hasta aquí va quedando claro qué es lo que tienen que ir entregando. No dejen a lo último la participación en el foro, porque sí es importante. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda? Nada, ninguna pregunta. Quiero que vayan haciendo el foro de presentación, el foro de participación de reflexiones, que sí tiene una ponderación del 30%. No es tan complicado, revisar algunos contenidos y comentar. Bien, ¿dudas hasta aquí? ¿Dudas, preguntas? Nada, creo que no. En las próximas sesiones, a lo mejor incluso podamos tardar menos, porque vamos a ir respondiendo algunas dudas, comentando sobre algunos temas, pero vamos básicamente a eso, a lo que sean dudas, dependiendo de lo que vamos revisando. Entonces, traten de ir revisando el contenido para que, si tienen dudas antes de que llegue nuestra sesión, ahí aprovechemos de externarla por este medio. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? No, por ahorita no. Por ahorita no. Ok, de acuerdo. Vamos a ver si alguien más tiene una duda. Les recuerdo que a las 10:20 tienen también asesoría de Inglés 1. Entonces, para que estén pendientes del enlace. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, duda, vamos a irlo solventando ahí conforme a la marcha. Y ya saben, estamos pendientes ahí del chat de la plataforma, del correo de la misma plataforma, para que vayan preguntando cualquier situación que vayan teniendo. Entonces estamos pendientes ahí con cada uno de los profesores y con cada una de nuestras webs.
Así que, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Me ha dado mucho gusto compartirles esto, saludarlos. Espero que sigan echándole ganas, que esta semana que viene sea de mucho aprovechamiento, que les vaya muy bien porque es reentrega ya de las actividades o las fechas límite para que no se les pasen. Bueno, aquí nos seguimos viendo, seguimos en contacto. Cualquier situación hay que externarla pues, de la plataforma, de algún contenido, de alguna web. Entonces, vamos a dejar hasta aquí la reunión y nos vemos en la próxima sesión que sería el próximo viernes. Ok, gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Pues, Nos vemos. Luego. Hasta luego.